¿Hay una profecía que está empezando a cumplirse frente a nuestros ojos? Lo que estamos viendo en el Báltico ya no son simples provocaciones, es un ensayo general. Y la pregunta no es si habrá guerra, sino cuándo comenzará. Las señales están ahí, a plena vista. Trenes militares moviéndose en la noche hacia las fronteras de Lituania y Letonia. Nuevas bases militares apareciendo en Bielorrusia. El enclave de Kaliningrado convertido en una fortaleza nuclear. Esto ya no es un juego de poder, es una preparación metódica para algo mucho más grande. Pero hay un detalle que pocos han notado. El corredor de Suwałki, apenas 65 kilómetros que conectan los estados bálticos con Europa. Si este corredor cae, 3 países miembros de la OTAN quedarían aislados en cuestión de horas, sin suministros, sin refuerzos, sin escape. ¿Por qué ahora? Porque el momento es perfecto. Mientras Occidente está distraído con el conflicto en la zona disputada, las verdaderas piezas se están moviendo en silencio. Los expertos militares calculan que en caso de un ataque sorpresa, las fuerzas de la OTAN en los estados bálticos podrían ser superadas en cuestión de días, incluso horas. La militarización de Kaliningrado no es casual. Nuevos almacenes de municiones, sistemas de defensa aérea reforzados, transportadores nucleares desplegados. Todo esto forma parte de un plan más amplio que se está desarrollando ante nuestros ojos. Y aquí está la parte más inquietante. El precedente ya existe. En 1938, cuando las grandes potencias dudaron, cuando pensaron que ceder un poco de territorio traería la paz, abrieron la puerta a algo mucho peor. Hoy la historia podría estar repitiéndose, pero esta vez con consecuencias nucleares. La OTAN tiene un dilema imposible: responder inmediatamente y arriesgar una escalada total, o dudar y perder toda credibilidad. Y mientras los políticos debaten, los relojes siguen corriendo. Si vives en Europa Central, esto ya no es una noticia lejana. Es tu futuro inmediato. Escribe en los comentarios si has notado movimientos militares inusuales en tu región. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? La situación en el Báltico es más grave de lo que muchos imaginan. Los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se encuentran en una posición extremadamente vulnerable. Y no estamos hablando de especulaciones, sino de cálculos militares concretos. Pensemos en Lituania por un momento. El Pentágono ha establecido un marco temporal crítico: 36 horas. Este es el tiempo que tendría el país antes de un colapso total en caso de una ofensiva sorpresa. No semanas, no días. Día y medio para que una nación miembro de la OTAN sea borrada del mapa o forzada a rendirse. Estos no son números arbitrarios. Son evaluaciones basadas en logística real, densidad de carreteras, distancias y, lo más importante, la cantidad de unidades de combate de la OTAN realmente desplegadas en la región. La realidad es brutal. La infraestructura defensiva actual no puede sostener una resistencia prolongada. El escenario más probable no sería una declaración formal de guerra. Estaríamos hablando de una operación local, rápida y extremadamente agresiva. Para cuando los líderes occidentales terminen de coordinar su primera conferencia de prensa, la situación sobre el terreno ya sería irreversible. Los ejercicios militares Zapad y Allied Resolve ya han ensayado estos escenarios. No se centraron en la defensa. Practicaron ofensivas relámpago. La militarización de Kaliningrado, las nuevas bases en Bielorrusia, el despliegue de hardware militar cerca de las fronteras bálticas. Todo apunta a una estrategia de movimientos rápidos y decisivos. El dilema para la OTAN es existencial: responder inmediatamente con todo su poder, arriesgando una escalada masiva, o dudar y perder credibilidad para siempre. Y aquí está lo más preocupante. Esta vulnerabilidad no es accidental. Es el resultado de años de cálculos estratégicos que apostaron por la disuasión más que por la defensa real. La región del Báltico se ha convertido en el punto más débil de la Alianza Occidental. Un área donde el riesgo es alto, pero la respuesta incierta. Si no hay una reacción inmediata y decisiva, podríamos ver el colapso de toda la arquitectura de seguridad global, tal como la conocemos.
Pero lo que sucedió después en los corredores del poder en Bruselas revelaría algo aún más inquietante. En el análisis geopolítico actual, la situación en los estados bálticos se torna cada vez más preocupante. Los expertos militares señalan un escenario alarmante que podría desarrollarse en tan solo 36 horas. La toma del corredor de Suwałki, un ataque masivo contra Lituania y el control del litoral báltico. La presencia de la OTAN en estos territorios es meramente simbólica. Cada país báltico cuenta con solo un batallón multinacional de aproximadamente 1.200 efectivos, una fuerza insuficiente para resistir una ofensiva seria por más de unas horas. El punto más vulnerable es el corredor de Suwałki, una franja de 65 kilómetros entre Polonia y Lituania, comprimida entre Kaliningrado y Bielorrusia. Un ataque simultáneo desde ambos flancos podría aislar completamente a los estados bálticos. Como advirtió Brzezinski, perder el corredor de Suwałki significa perder el Báltico, y con ello, el derecho moral de llamarnos civilización occidental. La respuesta de la OTAN no es automática. Requiere el consenso de 31 naciones para activar el artículo 5. Imaginemos el escenario. Misiles impactan Kaunas. En 4 horas, fuerzas entran en Vilnius. Mientras Bruselas convoca reuniones de emergencia, París pide confirmación, Berlín evita la escalada y Washington consulta analistas, Lituania podría dejar de existir como Estado soberano. Rusia ya ha desplegado sistemas Iskander en Kaliningrado. La cooperación militar con Bielorrusia está asegurada. Los sistemas de guerra electrónica están probados. Las estructuras prorrusas dentro de los países bálticos están activas, preparadas para servir como catalizadores internos. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que la OTAN debería reforzar su presencia en el Báltico? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta crisis. La situación en el Báltico se está volviendo cada vez más tensa, y los análisis de Brzezinski resultan más relevantes que nunca. Rusia no optará por un enfrentamiento directo. Su estrategia será más sutil y calculada. Comenzará con provocaciones locales, ciberataques y escaramuzas menores antes de lanzar un ataque relámpago que pondrá a Occidente contra las cuerdas. El verdadero dilema no son las 36 horas estimadas para una ocupación militar. Lo crucial es que en ese breve lapso, el mundo deberá tomar una decisión imposible: arriesgarse a una confrontación nuclear o capitular ante la agresión. No se trata simplemente de territorio, es una guerra por principios fundamentales. Si Lituania cae, el efecto dominó será inevitable. Polonia podría ser el siguiente objetivo, y después no habrá límites. Brzezinski previó esta catástrofe cuando nadie más quería ver los signos. Las repúblicas bálticas confiaron demasiado en la protección que ofrecía la bandera de la OTAN, el euro y su integración occidental. Como señaló Brzezinski, los pequeños estados fronterizos con un imperio revanchista no están realmente protegidos por tratados, sino por la voluntad de otros países de morir por defenderlos. Si ninguna nación europea está dispuesta a sacrificar vidas por Tallinn o Riga, ningún artículo del Estatuto de la OTAN importará. Europa teme la guerra. Alemania evita involucrarse. Francia se mantiene como observador. Estados Unidos habla cada vez más de sus prioridades en el Pacífico. Esta es precisamente la estrategia del Kremlin: crear presión hasta que los países bálticos queden aislados en el momento crítico. No se trata de batallones simbólicos, sino de fuerzas de ataque reales para la disuasión. Sin un puño militar creíble, los estados bálticos son vulnerables. La historia nos enseña que la debilidad invita a la agresión. ¿Qué opinas sobre esta situación en el Báltico? ¿Crees que la OTAN defendería realmente a estos países en caso de agresión? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en los estados bálticos se ha vuelto crítica, tal como lo predijo Brzezinski. Sus palabras resuenan hoy con una claridad inquietante. Occidente debe decidir de antemano si está dispuesto a sacrificar París para salvar Narva. Los políticos bálticos expresan abiertamente su preocupación por la falta de presencia militar real. Los analistas lituanos advierten que sin un mayor compromiso estadounidense,
El artículo 5 de la OTAN podría resultar ineficaz. Los militares en Riga reconocen que solo podrían contener un avance durante horas. Estas advertencias reflejan lo que Brzezinski señaló durante años, comparándolo con el Acuerdo de Múnich de 1938. La militarización de Kaliningrado, la presencia de fuerzas rusas en Bielorrusia y los ataques informativos contra Vilnius son señales de una preparación híbrida en curso. La región báltica se ha convertido en una prueba crucial. Si los aliados dudan ante un ataque, el mensaje será claro para todo el mundo, desde China hasta Irán. Lo más preocupante no sería una derrota militar, sino el colapso del sistema internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial. La confianza, que ha mantenido la paz mundial, podría desvanecerse en 24 horas si las capitales bálticas caen o quedan sin apoyo. Incluso si Occidente interviene, el tiempo de coordinación podría resultar fatal. Los países bálticos podrían ser ocupados y devastados mientras se organiza una respuesta. Como advirtió Brzezinski, se convertirían en el último recordatorio del precio de la indecisión. La situación actual muestra señales preocupantes. Tropas en Bielorrusia, fortificación de Kaliningrado, campañas contra Vilnius, declaraciones sobre amenazas a los rusos en Letonia. Todo indica una preparación sistemática mientras Occidente debate y la región báltica espera, consciente de su vulnerabilidad. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Occidente actuará a tiempo si ocurre una crisis en los países bálticos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La advertencia de Brzezinski sobre los estados bálticos revela una verdad inquietante sobre el futuro de Rusia. El destacado analista político explicó que los imperios no colapsan cuando pierden batallas, sino cuando cruzan líneas rojas sin retorno. Los países bálticos representan precisamente esa línea definitiva. Una invasión de Estonia, Letonia o Lituania demostraría que Rusia ha abandonado completamente el orden internacional basado en reglas. Esto desencadenaría una reacción en cadena global. Estados Unidos y Europa se verían forzados a responder con todo su poder, incluso contra su voluntad inicial. Se abriría la puerta para que otras potencias revisionistas como China e Irán lancen sus propias aventuras militares. Brzezinski lo llamó el efecto dominó del miedo. Cuando un agresor rompe el tejido de acuerdos internacionales, todo el sistema post-1945 comienza a desmoronarse. Pero las consecuencias más graves serían internas. Rusia carece de los recursos necesarios para sostener un conflicto global prolongado. Las sanciones serían devastadoras, los activos quedarían congelados permanentemente y el aislamiento diplomático sería total. Incluso aliados cercanos como China, India y Turquía se distanciarían. Pero lo más peligroso sería la fractura interna. Como señaló Brzezinski, cuando un imperio se enfrenta a un mundo unido, se desintegra desde adentro. La población rusa no entendería por qué sacrificar vidas por ciudades bálticas como Daugavpils o Narva. La resistencia internacional provocaría el colapso de la confianza pública. Las élites perderían su lealtad. Surgirían protestas y sabotajes. El control gubernamental se erosionaría gradual, pero irreversiblemente. Es el mismo patrón que llevó a la caída de la URSS. Brzezinski llamó a los estados bálticos la tumba abierta de la nueva Rusia, porque cualquier victoria militar allí llevaría a una derrota estratégica total. Al tomar esas ciudades, Moscú perdería todo lo demás. La historia demuestra que los imperios caen no por derrotas externas, sino por crisis internas de legitimidad. ¿Qué opinas sobre esta advertencia de Brzezinski? ¿Crees que Rusia arriesgará tanto por los países bálticos? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación geopolítica actual nos enfrenta a un escenario preocupante que el brillante analista Zbigniew Brzezinski anticipó con notable precisión. Cuanto más agresivamente actúe Rusia, más acelerará su propia caída. Es la paradoja histórica que han enfrentado todos los imperios que se extendieron más allá de sus límites. El punto crítico llegará si Rusia decide atacar a los países bálticos, miembros de la OTAN. Esto transformaría completamente la situación. Ya no sería un conflicto regional, sino una guerra contra toda la alianza occidental. Como señaló Brzezinski,
Este paso le daría al mundo occidental la justificación moral para una respuesta contundente. No hablamos de tanques en Moscú, sino de un aislamiento total, económico, político y tecnológico, que ningún régimen podría sobrevivir. El resultado sería desintegración interna, fuga de élites, pérdida de control en las repúblicas nacionales, colapso de la vertical del poder. La tragedia es que incluso una victoria militar en Lituania o Letonia no fortalecería a Rusia, sino que aceleraría su caída. En el siglo XXI, una guerra contra Occidente unido no se gana con tanques. Es una guerra que destruye el futuro mismo del agresor. Brzezinski no hablaba desde el miedo, sino desde el análisis frío. Simplemente calculó lo que otros se negaban a ver. La pregunta ahora es, ¿escucharán sus advertencias o seguiremos el guión que él llamó la última oportunidad de despertar? Si el mundo guarda silencio incluso después de un ataque a los países bálticos, nadie podrá detener la caída, no solo de un Estado, sino de todo un orden mundial. Todo comenzará donde una vez terminó el imperio, en el mar Báltico. El proceso que Brzezinski describió ya está en marcha, fase por fase. Rusia sigue el camino que él delineó. Occidente duda exactamente como él predijo. Los estados bálticos están en riesgo y el mundo al borde del abismo. ¿Qué crees que sucederá con los países bálticos en los próximos meses? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde nos dirigimos. En un momento crítico para la civilización, las advertencias de Brzezinski resuenan con una claridad escalofriante. El colapso de un modelo siempre da nacimiento a otro, y el carácter de esta nueva época depende enteramente de nosotros. Brzezinski, aunque duro, fue preciso en su visión. La civilización solo cambia cuando se encuentra al borde del abismo. Los estados bálticos se han convertido en la prueba definitiva, no solo para militares o diplomáticos, sino para toda la sociedad. La verdadera cuestión no reside en el poder militar, sino en la voluntad colectiva. ¿Existe aún en Europa esa columna vertebral moral que impedirá su disolución si Lituania fuera amenazada mañana? ¿Quién dirá no cuando la soberanía de Riga esté en juego? ¿Quién dará la orden decisiva si hombrecitos verdes aparecen en Narva? La región de inestabilidad al sur representa otro punto crítico en este tablero geopolítico. Como Brzezinski advirtió, la agresión siempre comienza donde no se espera resistencia y termina donde finalmente se encuentra. La resistencia debe manifestarse donde aún existe la posibilidad de oponerla, no después. No llamaba a la guerra, sino a la claridad y al valor antes de la catástrofe. Como escribió, si no estás dispuesto a morir por tus principios, ya has perdido. Sus palabras no son historia, son instrucciones para hoy. Este escenario afectará a todos, desde Berlín hasta Varsovia, desde la antigua República Soviética hasta Moscú. Nadie quedará al margen. El momento de decidir es ahora. ¿Estarás entre los que retroceden o entre los que se mantienen firmes? ¿Qué piensas sobre la situación actual? Comparte tu opinión en los comentarios.